Buenas noches, amigos de Salud Financiera. Qué placer estar de nuevo en sus hogares. Si usted es dueño de un local comercial o dueño de una casa o en este momento está alquilando una propiedad, el programa de hoy usted tiene que verlo de principio a fin porque vamos a hablar del plan que tiene en este momento la Asamblea Legislativa para su discusión, que es el proyecto de ley sobre alquileres. Pero antes de empezar a hablar de este tema, los dejo con mi amigo, el economista Daniel Zúcar. Durante esta visita del coronavirus, por supuesto, todos nosotros hemos estado pensando en una gran cantidad de cosas y por supuesto aquí en Salud Financiera buscamos la mejor manera de poder tener, obviamente, una mejor salud en nuestras finanzas personales. Uno de los rubros que más nos preocupa es el pago de los alquileres, ya sea los personales o ya sea los corporativos. ¿Qué es lo que ha sucedido en Costa Rica? Y vamos a compararlo con lo que ha sucedido en otros países. En las últimas semanas, el gobierno nacional, conjuntamente con la Asamblea, ha tomado la decisión de poder exonerar del impuesto de valor agregado, ese es el impuesto nuevo que existe hace unos 18 meses para atrás, de los pagos de los alquileres. En el pago de los alquileres, usualmente usted paga o se le recarga ese impuesto de valor agregado. Ese es el que hoy en día la gente ya no tiene que estar pagando por un lapso de 3 meses consecutivos. Pero muchos todavía siguen pensando o están esperando de que el alquiler como tal, estamos hablando el grueso del gasto, sea exonerado. ¿Qué es lo que ha sucedido? En otros países que tienen otras características mucho mejores desde el punto de vista financiero, se pueden dar el lujo en este momento de poder subsidiar a una gran cantidad de personas que reciben sus ingresos por alquileres, porque recordemos que si usted paga el alquiler es porque otra persona lo recibe y esa otra persona que lo recibe posiblemente ese sea su ingreso mensual. Entonces, en algunos países de otras latitudes han tomado la decisión en que ellos como país van a subsidiar todo el monto del alquiler para que las personas que alquilan obviamente reciban su dinero y las personas que son los huéspedes no tengan que desembolsillar por el tema de la situación que estamos viviendo hoy con el coronavirus a nivel mundial. Cuando traemos eso a Costa Rica, lamentablemente en estos momentos lo que tenemos es la exoneración del impuesto de valor agregado. Si bien es cierto, en la corriente legislativa se está tratando de ver qué posibilidades hay para poder negociar esos contratos o para suavizar esos contratos de alquiler, existe la propuesta, mas todavía no se tiene en firme esta posición. Lo que se está planteando en la Asamblea es que si usted es una persona que puede demostrar que tiene problemas de ingresos debido a la situación del COVID-19, usted puede agarrar y negociar rápidamente con el propietario del inmueble y poder bajar, ya sea al 0% o 50%, el monto del alquiler. Ahora bien, yo les voy a recomendar algo. Si hay o no hay proyecto de ley, me parece que acá estamos todos metidos en la misma canasta. Creo que tanto el huésped como el dueño del inmueble tiene que entender de que estamos en una situación que está bastante complicada. En realidad hay muchísimas personas que quisieran pagar su alquiler, pero en realidad no lo pueden hacer. Y hay otras personas que quieren cobrar todo su alquiler, pero su inquilino no lo puede hacer. Entonces, lejos de estar esperando a lo que nos puedan decir desde nuestras esferas políticas, creo que lo más importante es que podamos unir a A con B. Si usted es el inquilino o usted es el dueño, acérquese a su contraparte y dígale, vea, no es que no quiera pagar o no es que no quiera cumplir con mi compromiso, sino que tengo esta situación que no es ajena a lo que está sucediendo en el país y así usted puede llegar a un feliz término para poder o conseguir ese dinero o mantener su compromiso de pago. Recordemos que acá no es un tema de una persona o una provincia, es un tema de todo el planeta, está por fuera de Costa Rica y es algo que entre dos personas adultas se pueden, podemos llegar a plasmar un acuerdo. Estamos claros que esta situación en algún momento se va a terminar como ha sucedido hoy en día en países que ya pasaron por esta situación y que ya hoy están reactivados o por lo menos en camino a
y que ya nos hemos dado cuenta que ese parámetro de 2 meses y medio, es el que se necesita para poder aplanar la curva esta de infectología y poder ir volviendo a la normalidad. Por eso es que les insto tanto a las personas que alquilan como inquilinos o al que alquila como propietario que se puedan acercar a su contraparte, llegar a una negociación y tener una vida mucho más tranquila, porque seguramente en un par de meses todo vuelva a la normalidad. Buenas amigos, ¿es usted dueño de algún local que se alquile o alguna casa de habitación? Si es así, los invito este jueves a las 8 de la noche a sintonizar Expert TV, su programa Salud Financiera, donde hablaremos del tema que en este momento se discute en la Asamblea Legislativa y es el proyecto de ley sobre alquileres. Volvemos a Salud Financiera. Como les dije al principio, el tema de hoy va dedicado a todas esas personas que ya sea que alquilen un local comercial o una casa de habitación, o que en el contrario sean los que arriendan ese tipo de propiedades. Para hablar de este tema, invité a don Pablo Gallo, presidente de la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles de Costa Rica. Don Pablo, un placer tenerlo acá. El placer es mío y más bien muchísimas gracias, don Jorge, por la invitación y por el espacio que nos está brindando. Muchas gracias a Expert TV y a todos los televidentes. Don Pablo, preocupante son las medidas que ha implementado el gobierno, lo dije en el programa pasado, pero más preocupante para mí es este proyecto que va a empezar a discutirse en la Asamblea Legislativa. Definitivamente, don Jorge, este proyecto tiene grandes aristas que afectan todo lo que es el normal funcionamiento del Estado, de las relaciones entre particulares y demás, y puede llegar a ser una señal tremendamente negativa que se le está enviando a la comunidad internacional, a los inversionistas a futuro, de lo que puede hacer Costa Rica en situaciones como esta, que pueden repetirse ya sea por pandemias o por cualquier otra crisis o cualquier otra situación. Este proyecto de ley abarca todo tipo de propiedad, ¿verdad? Tanto comercial, estamos hablando de hoteles, hangares, locales comerciales, moles, hasta casas de habitación, ¿verdad? Casas de habitación, todo lo que es zona franca, que estén en arrendamiento, absolutamente todo, salvo, podemos decirlo así, ciertas cosas que están excluidas, como pueden ser fincas agrícolas, predios agrícolas o contratos privados de otro tipo de arrendamientos. Esto es para arrendamientos de bienes inmuebles según la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Aunque no está expresamente establecido así en la ley, se entiende que es uno de los grandes defectos que tiene esta ley, que no es una ley precisa, no es una ley hecha con calma, es una ley hecha muy rápido y tiene graves defectos. Al gobierno se le salió de control el asunto por esto de la pandemia. Hablo así porque las medidas que está tomando son como para ponerle un parchecito a la herida de una economía que ya venía bastante desgastada, bastante desacelerada y que se topa con el COVID-19, y lo que hace es, a mi criterio, tirarnos a un vacío ya en caída libre. Entonces, aumenta el desempleo, aplican las medidas que el Ministerio de Trabajo nos explicó en días pasados sobre la reducción de jornadas laborales, sobre la suspensión de contratos, ¿verdad?, para evitar despidos, pero nos mandan a la casa con un incentivo de entre 65 y 125 mil colones, que ya sabemos que no alcanza para nada, y se les olvidó que también la gente, aparte de comer, paga agua, paga luz, paga teléfono, paga cable y paga casa. Y entonces son ustedes en este momento los más perjudicados de este proyecto de ley. Efectivamente, don Jorge, y usted aquí plantea un punto, pero es el punto esencial. El punto esencial en esto es que cuando usted tiene un problema, usted analiza cuál es el problema y da la solución o trata de resolverlo. Aquí el inconveniente gravísimo con este proyecto es precisamente que no se ha identificado cuál es el problema y se trata de arreglar, como usted lo dice, don Jorge, se trata de poner un parche, pero se pone el parche donde no es.
y no se viene a arreglar absolutamente nada. Lo que viene a hacer es a complicar más la situación y a extender la crisis a otro montón de sectores que ya de por sí están tremendamente afectados. Le pongo el caso. El caso es muy sencillo. Esto no es una crisis de arrendamientos, de rentas caras que haya que entrar a regular. Ese no es el punto. El punto es que es una crisis económica donde no hay dinero para pagar. Entonces uno tiene que enfocarse, don Jorge, en ver cómo hago para que la gente tenga recursos para poder cancelar no solo su alquiler, sino todo lo que usted acaba de mencionar, su comida, la escuela de los niños, las obligaciones que se tienen con bancos, la manutención de los padres. Hay muchísima gente que mantiene a sus padres adultos mayores. En fin, y esta ley lo que viene es a hacer el problema más grande en lugar de buscar una solución para que la gente pueda absorber sus obligaciones. Don Pablo, la primera duda que me entró a mí fue el hecho de que, ¿qué va a pasar después de los 3 meses? Porque el gobierno aplicó medidas para 3 meses, como si el COVID fuera a terminarse en 3 meses. O sea, sabemos que no. Ya el ministro, ya autoridades internacionales han dicho que tenemos que vivir con esto hasta que haya una vacuna, y esa vacuna, por lo menos en un año, no se ve ni siquiera en el horizonte que venga. Entonces, son 3 meses. Entonces, ¿en qué consiste, en primera entrada, el proyecto de ley? Ok. Primero, revisemos en qué consiste el proyecto de ley y después le contesto esa pregunta tan interesante que me hace usted sobre qué pasa a futuro, porque es lo más importante. El proyecto de ley lo que establece es distintos grados de ayuda, por decirlo así, para no pagar la renta a los inquilinos. Por ejemplo, si usted le cerraron su local, o lo despidieron y usted no tiene ingresos, entonces se establece una moratoria total de estos 3 meses. Estos 3 meses hay una moratoria total y se pasa el pago de ellas hasta el 31 de enero. O si usted paga el 50%, hasta el 31 de julio del próximo año, del 2021. Si usted resulta que tiene una disminución de ingresos del 50%, entonces usted acuerda con la familia que vive del alquiler y el inquilino, pues acuerdan una reducción al 50%. Y si es entre menos del 50% lo que usted ha recibido, entonces proporcionalmente usted lo negocia. Más o menos eso es lo que establece este proyecto y posterga todos estos descuentos para pagarse hasta el 31 de enero, como el inquilino puede pagarlo a prorrata, proporcionalmente por los meses, o puede esperarse el 31 de enero para cancelarlo. Pero ¿qué pasa si yo después de estos 3 meses sigo sin trabajo? Por supuesto, no, Jorge. Es que eso es cómo hace uno una ley y cómo trata uno de resolver un problema si usted ni siquiera tiene claro qué es lo que está tratando de arreglar. No sabemos hoy en día, don Jorge, qué es o cuánto es lo que esto va a durar. Ya, por ejemplo, existen noticias que en ciertas partes de Asia el virus está mutando y está volviendo a salir. O sea, no hubo inmunidad en muchos casos y está brotando nuevamente. Italia está por volver a convocar a una cuarentena. En fin, gracias a Dios nosotros estamos un poquito atrás y nos permite ir tomando ciertas decisiones y prepararnos. Pero este proyecto de ley en particular, el problema que tiene es ese. Cree que son 3 meses, resuelve 3 meses, posterga el problema, contamina a un sector que va a contaminar a otros progresivamente, porque esto es una cadena. Esto es una cadena de personas, de familias, de empresas que se van a ver perjudicadas por las decisiones que tomemos ahora. Y puede ser perfectamente por más de un año que esto dure. Pero no puedo debatirle eso porque es cierto. O sea, nosotros no tenemos en este momento, en el tiempo, una solución
real, que es la vacuna, y mientras no esté la vacuna, vamos a tener que aprender a vivir con esto. Pero ustedes, la gran mayoría de propietarios en Costa Rica, los servicios públicos están a nombre del propietario, nunca a nombre de un inquilino. Entonces, transcurren 3 meses, yo no pude pagar. Al 4.º mes, usted como propietario me va a cobrar. Pero muy posiblemente, si yo no pagué el alquiler, no pagué ni el agua, ni la luz, ni el teléfono, ni el cable. O sea, hice una deuda inmensa sin tener trabajo o sin tener a futuro cuándo es que voy a volver a trabajar. Exacto. Entonces, ese problema se los están enlozando ustedes también. Ese problema, la falta de equilibrio que tiene este proyecto es precisamente esa, que agarra un problema de un sector y se lo endosa y se lo traspasa a otro sector. Eso no es arreglar un problema. ¿Por qué? Porque el sector o las familias que viven de los alquileres van a tener un montón de incumplimientos a raíz de esta causa también por su estructura de costos o la estructura de costos que ellos tengan. Y así se va a generar un incumplimiento en cadena tremendo. Es como un dominó. Usted empuja un dominó y ese dominó va tirando otros atrás. ¿Por qué razón? Por lo que comenzamos al principio, por la pregunta suya, amor, porque este proyecto de ley no viene a solucionar el problema en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque no ataca el problema directo real. El problema directo real es la falta de recursos, la falta de oxígeno en la que cayó esta gente debido a las medidas que se tomaron, que son pues, correctas, según el entender de cada quien las podrá valorar, pero son medidas que el gobierno tomó y tuvo éxito en la contención de la pandemia, pero destruyó ciertas economías. Perdón. ¿El proyecto tiene algún límite de tiempo, da un máximo o también, o como los demás, viene nada más para 3 meses con derecho, como el de Hacienda, a lo que es el IVA, a un mes más, o lo dejaron abierto? Eso es algo que no está claro en la ley y a mí me preocupa muchísimo, que es que la ley no tiene plazo de vigencia. Lo que tiene plazo de vigencia es el acuerdo que hay entre partes. Un acuerdo de 3 meses, pero la ley es una ley de orden público, que significa que es de acatamiento obligatorio, y además es una ley que deroga cualquier norma que se le oponga. Entre esas, todo lo que es la regulación de los contratos, de los precios de los contratos según los alquileres, de los aumentos, porque son normas en específico que contravienen esta ley, por lo tanto quedan derogadas, todo lo cual es peligrosísimo. Y esta ley en su exposición de motivos, que tiene una gran discordancia o una incongruencia grave entre la exposición de motivos y el contenido, dice que esta ley nace a raíz del decreto de emergencia dictado por el gobierno y el Ministerio de Salud. En consecuencia, no tenemos la seguridad de que sea una ley solo por 3 meses. Perfectamente el decreto de emergencia se amplía, don Jorge, y la vigencia de esta ley se amplía. Si la ley no tiene plazo de vigencia, es que es una ley que se puede emplear. Es una ley que sigue. No tiene punto. Tiene nacimiento, pero no tiene fenecimiento. Lo que tiene fenecimiento es el acuerdo. ¿Pasa esta ley por encima de la ley de inquilinato y el Código de Comercio? Por supuesto. Ley de inquilinato, que también es una ley de orden público, Código Civil, Código de Comercio y Constitución Política, sobre todas las cosas, ¿verdad? Violenta ¿cómo podría describírselo? ¿Esto pasa por encima también o deja sin efecto los contratos ya firmados con el inquilino? Los regula, no los deja sin efecto, regula lo que es el precio, interfiere en lo que es la negociación que se hizo libremente entre partes y viene a regular el precio de los contratos y el plazo de pago de los contratos, además del plazo de los contratos, porque la ley establece que si el contrato vence, se prorroga o que tiene que cancelar el inquilino. Esa es otra incongruencia totalmente, que el inquilino tiene que cancelar las deudas si el contrato vence de aquí antes del 21 de enero del 2021, de los últimos días de enero del 2021. Entonces,
es también una norma que le pone al inquilino una carga tremenda sobre sus espaldas. Y eso no soluciona, lo que hace es agravar más el problema también. Pero ¿quién garantiza que el inquilino, después de los meses que usted tuvo que negociar con él, no se vaya y deje de pagar? No hay absolutamente... ¿Qué garantía tiene el propietario? Absolutamente ninguna. De ahí el desequilibrio y la injusticia de este proyecto de ley. No hay absolutamente ninguna garantía. Si en condiciones normales es difícil que un inquilino, durando los desahucios 6, 8 meses, que los inquilinos le paguen a las familias de propietarios, les paguen los alquileres, de que no se vayan antes, de que cumplan las normas del contrato. Ahora, en una situación de emergencia, con más razón todavía van a haber incumplimientos gravísimos que van a causar un grave perjuicio a la economía de las familias y a la economía del país también. Sí, es que eso, el ejercicio matemático que tengo, que ahora, después de que vayamos a corte, lo vamos a realizar, es el hecho de que, ok, yo llegué y dejé de pagar 3 meses, por ejemplo. Tuve que negociar con el dueño de la propiedad donde yo vivo, donde yo tengo la oficina, y al 4.º mes sigo sin trabajo, por supuesto que no voy a pagar. Entonces viene el asunto de que ya sin pago, el arrendatario me va a tener que poner un desahucio, va a tener que pedirme el inmueble. Creo o tengo entendido que los desahucios también quedan en stand-by. Sí, señor, todos los desahucios por causas del COVID quedan suspendidos. Se puede llevar el proceso y el proceso sigue su curso. Lo que suspende es la ejecución de la orden de desalojo. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que se suspenda la emergencia. Y esa emergencia, como decíamos al principio, puede durar hasta más de un año. Puede hasta más de un año, puede durar más de un año. No sabemos cuánto va a durar. Ok. ¿Cuáles son los contras que tiene para la persona que alquila esta ley? Bueno, el contra número 1 es que esta ley, si bien es cierto en su exposición de motivos, llama a la solidaridad y demás, los propietarios han presentado ya muchas gestas de solidaridad. Nosotros, la CAPROBI, la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles, fue exactamente el 20 de marzo. Desde el 20 de marzo sacamos un comunicado instando a todas las familias que viven de los alquileres a comportarse solidariamente y a llegar a acuerdos patrióticos con todos los inquilinos. Pero llega esta ley y establece estos rangos que, si usted los ve por sí solos, no son solidarios, porque mucha gente que llegó a un acuerdo, por ejemplo, salió el otro día una señora muy linda de apellido Sosa en un reportaje que sacaron en algunos de los medios de comunicación, que ella es propietaria de una casita y resulta que el inquilino trabaja en un restaurante y se quedó sin trabajo. Entonces se pusieron de acuerdo y se aplaude a la señora. A mí me sacó las lágrimas ese reportaje tan bonito. La señora dice: yo me puse de acuerdo con mi inquilino y le dije que yo lo ayudaba porque yo necesitaba que él se quedara, y resulta que el acuerdo al que llegaron el inquilino y esta señora que vive de ese alquiler es compartir 50-50 los costos o la factura económica que nos está pasando la crisis, llegando a un acuerdo de que les reducía la renta al 50%. Entonces, eso es solidaridad. Eso es dos personas que trabajan en conjunto, pero viene esta ley y dice que si usted perdió el trabajo, Jorge, o que si usted no tiene ingresos, entonces usted no tiene que pagar la renta. ¿Qué quiere decir eso? Que se le está pasando el problema entero a la señora Sosa, esta tan bonita que acabamos de hablar. No es solidaridad en ningún caso. Esta señora está siendo solidaria porque le dije: hey, solidaridad, vamos a medias. Yo asumo la mitad, usted asume la mitad. Y llegaron a un acuerdo que ahora llega el gobierno con este proyecto a decir que no y a darle el chance al inquilino a que le diga a la señora: mejor me acojo a la ley que es más beneficiosa para mí. Claro. Todo lo cual... Amigos, vamos a ir a un corte comercial
un consejo financiero que tenemos Lindsay y yo para todos ustedes y volvemos con ejercicios prácticos. Creo que este tema que usted está viendo en estos momentos es fundamental para las decisiones que usted tiene que tomar a futuro, ya sea que usted sea propietario de un local comercial o de una casa o que usted en este momento esté alquilando esas propiedades. Volvemos. Amigos de Salud Financiera, un placer de nuevo estar con ustedes. Hoy con una invitada muy especial, Lindsay Arguedas del Banco Nacional de Costa Rica, y ella nos va a explicar las claves para cómo ahorrar. Lindsay. Muy buenas noches, don Jorge, muchas gracias por la invitación, súper encantada de estar acá. Bueno, quiero hablarles, como dice don Jorge, un poquito lo que son claves para el ahorro, ¿verdad? Que a veces, muchas veces queremos hacer ese ahorro, pero no sabemos alguna técnica, algún tips, alguna clave específica para comenzarlo. Una de las cosas que tenemos que comenzar a hacerlo es hacer un diseño de presupuesto de nuestros gastos y nuestros ingresos, ¿verdad? Entiéndase gastos como fijos y variables, pero los gastos fijos mucha gente a veces los tiende a confundir porque, digamos, estamos hablando de gastos fijos como los que siempre tenemos que pagar, agua, luz, teléfono, préstamos, etc. Entonces, obviamente, cada mes van a variar, o sea, eso siempre va a variar, pero siempre los tenemos que tomar en cuenta y, por supuesto, nuestro presupuesto, ¿verdad? Porque a veces puede haber un presupuesto, pueden haber dos presupuestos, ¿verdad? No sabemos qué tanto puede ser. Después, uno de los tips o claves importantes son que a veces podemos usar comprar por línea o por online. ¿Por qué? Porque muchas veces los precios están mejores que en el mercado, porque a veces nosotros tenemos que sacar nuestros carros y ir a desplazarnos a un lugar, mientras a veces en la casa podemos hacerlo y pues llegan a nuestro hogar, ¿verdad? Es algo muy importante a veces que los precios también están súper accesibles. Otra de las cosas muy importantes que tenemos que hacer es cuidarnos para no endeudarnos. ¿Por qué? Porque a veces, un ejemplo, aceptamos una tarjeta de crédito o un préstamo que necesitamos y no sabemos si al final del mes vamos a poder pagar o no lo vamos a poder pagar, ¿verdad? Recordemos que las tarjetas de crédito tienen un 30% de los bancos públicos y un 50% de los bancos privados, entonces a veces la emoción de que me están llamando por una tarjeta de crédito y la obtenemos y no sabemos que al final del mes vamos a poder pagarlo o no. Entonces son como un poquito de que tenemos que tener importancia de esos pocas cositas, pero que son importantes para poder nosotros llevar el ahorro que queremos. Otro importante es a veces que sabemos si nos llega un dinero de más. A veces nosotros no nos ha llegado un dinero y ya lo hemos gastado, o debemos de siempre de ese dinerito de más, ya sea para empleados públicos o otra gente, ¿verdad? Que tiene un extra, siempre tenemos que ahorrar el 50% de ese dinero de más. Porque muchas veces ya todo lo gastamos, nos llegó y hay que gastarlo porque ya es algo que no lo teníamos y ya lo tenemos y lo gastamos, ¿no? Si nosotros ahorramos un 50% de eso, ahí vamos por buen camino. Sí. Después, otra clave importante, por supuesto, es como que podemos ahorrar el 10% de nuestro salario, ¿verdad? Y a veces, podemos, un ejemplo, es como un consejo. Nosotros queremos ahorrar, a veces lo podemos hacer como un gasto. ¿Qué significa eso? Que nosotros sabemos que ya tenemos ese ahorro. Entonces, un ejemplo, son 5,000 colones semanales, ejemplo. Están poniendo un monto de ejemplo. Entonces, nosotros sabemos, ya esto es como de los gastos que yo tengo, gastos en el sentido, ¿verdad? Que son cosas que son prioridad. Entonces, lo podemos tomar a veces como un gasto, pero sabemos que es lo que estamos ganando, ¿verdad? Y como siempre les digo, muchas veces nosotros ahorramos, o sea, lo que nos sobra, siempre tenemos, o sea, es una de las cosas primordiales, es a todo lo contrario, primero ahorrar y después gastar las cosas y saber los gastos que tenemos, ¿verdad? En estos tiempos de crisis, vos recomendás hacer un presupuesto. Ajá. Es importantísimo. Es importante. Y después de ahí, entonces lo que me estás diciendo es que no ahorremos lo que gastemos, lo que nos queda, sino que tengamos un ahorro programado. ¿Es así? Exactamente. Ok. Es mucho mejor. Y ahorita a nivel, bueno, por la crisis que estamos viviendo, bueno, ya está el FCL que está a punto de darse, o ya mucha gente se lo han dado. Ese ahorro, ¿qué hago, Lindsay? Lo agarro, lo dejo para una emergencia, porque acuérdate que nos lo están dando porque me quedé sin empleo o porque me lo dejaron la jornada laboral. O sea, no estoy recibiendo un ingreso fijo en este momento. Exacto. Entonces, ¿qué lo hago? Sí, bueno, un consejo importante de ese ejemplo.
creo que mucha gente está tomando ese SFL y porque no tengo dinero y lo va a gastar. Es lo primero que va a hacer. Mira, hay gente que dice, mira, no sé qué hacer con el alquiler. O sea, sabemos que hay muchas personas que tienen casas de alquiler y pues que están dando el chance, tal vez otras no, ¿verdad? Entonces yo sé que mucha gente dice, pucha, en este momento no tengo ese dinero y lo tengo que gastar en comida, lo tengo que gastar en eso. O sea, yo sé que eso va a suceder por la situación que estamos, pero deberíamos de no hacerlo todo como ya y gastarlo. Dejemos ese poquito porque necesitamos, no sabemos si un mes o 2 meses más, o sea, no sabemos ahorita en estas crisis cuántos meses va a durar. Entonces deberíamos de hacer un ahorrito, aunque sea poquito. Yo sé que tarde que temprano decir, mira, este poquito que tenía me sirvió para pagar el agua, pero sirvió. O sea, no hay que gastarlo todo, porque yo sé que en la situación que estamos, vamos a, mira que tenía estas deudas y lo pagan todo que en un mes y el otro mes. Sí, no podemos gastarlo exactamente, todo. Entonces intentemos hacer ese ahorro programado, que es súper, o sea, es la mejor técnica que hay, porque así nosotros no tenemos que desplazarnos a un banco para hacerlo automáticamente, pero cuando nos llega también podemos decir, no, mira, un ejemplo, que me llegó 500,000 colones, mira, retirarme 100,000 y esos 300 dejémoslos ahí mejor porque no sabemos qué va a pasar. Entonces es como una técnica que nos va a mejorar para la calidad de vida. Okay. Lindsay Arguedas del Banco Nacional, gracias por estar con nosotros. Volvemos al estudio. Hasta luego. Muchas gracias. Volvemos a su programa Salud Financiera. ¿Qué tema? Es un tema delicado el que estamos tocando, es un tema que se las trae. De verdad, vamos a una segunda parte donde vamos a hacer un poco de ejercicios prácticos para que usted entienda si a usted le conviene o no acogerse a este proyecto de ley. Don Pablo, Señor. fuera de micrófono hemos hablado de todo y creo que se nos va a hacer bastante corto. Sí, sí, señor. Pero bueno, decíamos fuera de micrófonos que en este momento lo primordial para ambas partes es negociar. Fundamental. Llego donde mi arrendatario, le digo, me quedé sin trabajo, ¿qué podemos hacer? En fin, ese es uno de los grandes problemas de este proyecto, que es que limita y coarta la creatividad natural de las personas. Y ya vimos el caso de la señora esta Sosa, propietaria, que combinó muy bien con su inquilino y arregló muy bien. Existen infinitas formas, según la creatividad de la gente, para poder salir de este problema. Por ejemplo, un caso que lo he mencionado ya, es un centrito comercial que hay por San Pedro, pequeñito. Ese centro comercial tiene una oficina, un abogado, una psicóloga, una fotocopiadora, un restaurante, tiene también un arquitecto, sus guardas, todo lo que tiene un centro comercial normal. Resulta que la familia que vive de ese centro comercial se puso de acuerdo con no solo con sus inquilinos, sino con sus trabajadores. Los trabajadores fueron los que inicialmente dijeron, no, mire señora, nosotros estamos dispuestos a llegar a un 50% de nuestros salarios con tal de que podamos seguir trabajando. La señora dijo, no, claro, yo no he pensado despedir a nadie aquí. Entonces, y fue el que empezó ese movimiento fue el abogado. El abogado se sinceró con la señora y le dijo, me está yendo malísimo. Estoy trabajando, pero no estoy recibiendo dinero. O sea, no es que no tengo trabajo, tengo mucho trabajo, pero no me están pagando. Entonces hagamos un trato. Vea, y yo no sé hasta cuándo voy a poder pagarle. Tampoco me puedo comprometer a pagarle en 2 o 3 meses. O en enero, como dice este proyecto de ley. Entonces, don Jorge, todos los inquilinos hablaron y conversaron
y le dijeron a la señora, pero usted no necesita servicios legales. Claro, ahí me fregaron a mí, pero bueno, no importa. Ok. Entonces se pusieron de acuerdo y el abogado le dijo, vea, ¿qué tal si yo le pago por medio de mis servicios legales? Yo no le dejo de pagar nada. Yo le pago con mis servicios legales, yo le pago con personerías, con escrituras, con lo que usted necesite, yo le pago con lo que usted necesite, pero déjeme quedarme aquí. Entonces la señora dijo, claro. Un dentista, ese era el otro que me hacía falta. El dentista le dijo, señora, yo le pago con trabajos de ortodoncia, de lo que usted quiera, yo se lo pago con eso. Bueno, pero ¿qué? Hasta que le paguemos. Si es 1 año, si son 2 años, lo que duro pagándole, yo se lo doy. Pero entonces la señora dijo, pero yo necesito pagar los guardas, necesito pagar todo. Entonces dicen, bueno, todos se pusieron de acuerdo y llegaron a un acuerdo. Le vamos a dar tanto en efectivo, le vamos a pagar todo el resto con nuestros trabajos. Y el señor del restaurante le dijo una cosa, vea, como todos los trabajadores van a ver reducidos sus ingresos, yo como puedo colaborar es que todas las masas de pizza, los bistecs que tengo ahí, el arroz y los frijoles, que se me va a poner malo hasta que me abran a mí esto, para poder trabajar, que todos los trabajadores y todos los empleados y que el abogado venga aquí, todos desayunan y almuerzan para ayudarme a mí, aquí, y yo se lo doy como una contribución a usted en cuanto a sus empleados, y que el abogado me ayude a mí también con las personerías que van a necesitar, con todos los trabajos legales que van a necesitar, y la psicóloga nos ayuda, y el ortodoncista también nos ayuda. Entonces vea qué simpático, en momentos donde existe escasez de dinero, nace la creatividad humana, claro, y volvemos al trueque. ¿Qué pasó? Hay un ejemplo que tengo muy claro de un mall que sus dueños es un banco privado aquí. Sí, señor. Y que ahora con la crisis llegaron y fueron directamente a cada una de las tiendas. Porque en este momento el mall ocupa que todo el mundo se quede ahí. O sea, no ocupa locales vacíos porque va a ser dificilísimo alquilar después de que pase todo esto. Sí, señor. ¿Y qué le voy a decir por qué? El banco se acercó a todas las tiendas, a los dueños de las tiendas y les dijo, si ocupan crédito, sea cual sea la situación que en este momento están afrontando, se los voy a dar. Claro. ¿Para qué? Para que ustedes no tengan que cerrar, no tengan que despedir con un interés muy favorable y a un plazo muy favorable. Entonces ahí vemos la buena intención del dueño de los locales comerciales con tal de que no se vayan. Y es ahí donde viene el secreto de todo esto. O sea, no es imponer, porque si usted impone, lamentablemente hay muchas personas que son muy responsables y que llegan y te dicen, ok, arreglemos, pero hay un montón de irresponsables, ¿verdad? Que lo que quieren es aprovecharse de esto y quedarse viviendo de valiosísimo, gratis. Jorge, y vea, lo interrumpo, disculpe que lo interrumpa, pero ahí está la primera conclusión a la que a nosotros nos gustaría llegar, la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles. Realmente aquí la situación es, si alguna enseñanza nos va a dejar esta pandemia, es que no estamos solos y no somos omnipotentes. Estamos relacionados a todas las personas. Por lo tanto, como explica don Jorge muy bien el caso de este banco que está ayudando y que también se ayuda porque capitaliza un montón de clientes para el banco a futuro y el banco se beneficia y coloca un montón de dinero que uno está colocando. Claro. Pero eso lo puede hacer ¿con quién? Como usted lo dijo muy bien, con los buenos inquilinos, con las buenas personas. De hoy en adelante, más que nunca, tenemos que comportarnos honesta y transparentemente en todos nuestros negocios. Los propietarios, las familias que viven de alquileres, tienen que comportarse decentemente con sus inquilinos porque son sus clientes, no son sus enemigos. Los inquilinos tienen que comportarse decentemente con los dueños de los locales. ¿Para qué? Para que ya vimos que en un momento de emergencia en el que nos necesitamos los unos a nosotros, vamos a ser nosotros mismos los que vamos a tener que ayudarnos a salir adelante. Y por eso es que el caso del centro comercial que conté yo, la señora esta Sosa que salió en el otro medio contando, todos estos elementos que estamos contando usted y yo, don Jorge, de éxito, son elementos, son circunstancias que tienen un elemento en común,
que es la buena fe que venían practicando las partes. Los buenos inquilinos y los buenos propietarios que siempre cumplieron sus obligaciones, que se portaron bien, que pagaron a tiempo, que le arreglaron el local cuando el inquilino lo necesitaba, le taparon la gotera, le cambiaron la puerta, en fin, los pequeños cariñitos que necesitan los inquilinos. Todas esas personas están logrando llegar a acuerdos y están logrando salir adelante de la crisis. Entonces, la enseñanza es, nos necesitamos todos y de ahora en adelante todo el mundo a comportarse bien y ahorrar. Porque ya vemos que el ahorro es el que está sacando a la gente adelante, ¿verdad? El ahorro para estas circunstancias. Entonces son dos cosas que yo sí quería interrumpirlo un minutito, Jorge, para aprovechar la oportunidad y dejarlos claros para tratar de contribuir a un mejor país de ahora en adelante que vamos a salir de esta crisis. No, y es que lo que cuesta encontrar un inquilino bueno, o sea, un inquilino que tiene años, que siempre ha pagado puntualmente, no está dejando de pagar en este momento porque quiere, está dejando de pagar porque o se quedó sin trabajo, o le redujeron la jornada laboral, o le suspendieron el contrato. ¿Por qué? Por un problema de salud. Ni siquiera es un problema financiero o económico, es un problema de salud que deriva en estas cosas. Pero para ustedes, lo que cuesta a ustedes conseguir un inquilino bueno, muchísimo. Muchísimo. Entonces, y por supuesto, usted lo quiere mantener. Entonces es una cuestión de que yo le ayudo, pero usted también me tiene que ayudar a mí. O sea, no es una cuestión de que, no, voy a aprovechar y de ahora me quedo viviendo gratis, porque no es así. Se va a perjudicar usted que lo está pensando y va a perjudicar a una familia que vive de ese alquiler. ¿Por qué se perjudica usted? Muy fácil. Porque usted, después de todo esto, nadie sin plata le va a volver a alquilar. Nadie. Porque acuérdense que usted, en algún momento se pueden reactivar los desahucios. En algún momento del tiempo. Y cuando pase, y cuando usted lo saquen de esa casa, usted sin plata, sin trabajo, no va a volver a alquilar en algún lado. Entonces, ¿qué va a hacer? Es preferible ser un poco honesto, o ser honesto, y llegar y decirle, don Pablo, no puedo pagarle en este momento, ¿cómo arreglamos? Démonos la mano los dos y seguir en una relación, y usted asegurar la casa o el apartamento ya suyo y de su familia, porque en la gran mayoría de alquileres, lo que son de casas, siempre es una familia la que se ve afectada completa. Don Pablo. Sí. Ok, llego, hablo con usted, negocio. ¿Existe comercialmente hablando cualquier tipo de posibilidad para llegar a cualquier acuerdo, para no irme yo de la casa y seguir con la relación? Por supuesto, existen miles de posibilidades que nos da el derecho y que no es necesario que venga a inventárnoslos una ley ahora. Por ejemplo, el caso de un inquilino buenísimo que pudimos haber tenido o que podemos tener en estos momentos, que llega y nos dice, no tengo un 5 para pagarle, pero es un inquilino que se ha comportado muy bien. Uno puede llegar a acuerdos y decirle, bueno, deme visibilidad de su situación financiera antes de lo que es el COVID y lleguemos a un acuerdo en que usted me lo va pagando con sus ventas, un piso conforme vayan subiendo, pero trabajémoslo juntos. Y usted estaría dispuesto a firmarme una letra de cambio, un pagaré, pero no es su empresa, suya. Mire, con tal de que usted me deje quedarme a mí y me ayude a sobresalir esta crisis, a sobrevivir esta crisis, si usted me ayuda, yo le firmo una letra de cambio, yo, no la empresa y yo se la avalo. Y yo le garantizo que con mis ventas le destino el 10% de las ventas a usted hasta que le pague todo. En fin, hay innumerables formas de llegar a un acuerdo justo, eso sí, demostrándole compromiso a la familia que vive de esos alquileres, porque hay gente que está haciendo también un gran esfuerzo, ¿verdad? Entonces, ya está todo inventado. Es simplemente tener ganas de usarlo y no estar atenidos a que va a venir una ley a darme un montón de beneficios cuando el propietario o la familia que vive alquiler no tiene ninguna garantía por medio de esa ley y la gente está atenida porque se la aplica. ¿No hubiera sido más fácil para el gobierno proponer dentro del plan Proteger un subsidio adicional para hacerle frente al alquiler de la gente que se quedó sin trabajo o que le redujeron la jornada que alquila, que estar en esto? Se lo digo porque lo hablamos ahora fuera de micrófonos. Era más fácil
para el gobierno decirle a las empresas, al pequeño y mediano empresario, no despida a nadie, mantenga su planilla completa, siga su operación, yo le voy a subsidiar a usted esa operación y vamos a negociar eso que yo le voy a dar durante todos estos meses a un mediano y largo plazo con un interés bonito, ¿verdad? Para que usted no despida y no disparar el desempleo como se disparó en estos momentos y tener una economía, tal vez no al 100%, pero funcionando. Llegar y decirle a los propietarios, ¿sabe qué? Usted se quedó sin trabajo, le voy a dar para que usted coma y voy a darle un porcentaje adicional para que usted pague el alquiler. ¿No era más fácil hacer eso? Tiene toda la razón, hombre, absolutamente toda la razón. Y en el fondo, pues, es muy fácil criticar y es muy difícil dar propuestas como las que usted acaba de dar. Esa precisamente es la propuesta que tiene la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles de Costa Rica, Caprovi. Nosotros hemos insistido en que en todo esto hace falta una parte que ha sido la gran ausente de toda la solidaridad en esta época de pandemia y de crisis, que es cuando más necesitamos todos de la solidaridad. El gran ausente ha sido el gobierno. El gobierno sacó una ley de alivio fiscal para el COVID, que lo que hace es postergar un poquitito, ahí 3 mesecitos de IVA a ciertas personas, porque tampoco es a todos, es solo los que están inscritos en el régimen general y dejó por fuera a todo lo que son los regímenes especiales, ¿verdad? Pero, en fin. Pero lo voy a interrumpir yo a usted ahora. Claro. Vea, esas medidas, si usted las analiza, prácticamente no sirven de nada. Le voy a decir por qué. Por supuesto. ¿Por qué? Porque si usted no factura, si su facturación fue cero, y hablemos del abogado que usted me mencionaba ahora, claro, en el ejemplo que nos dio. Si el abogado, por ejemplo, no factura, ¿qué IVA va a pagar? No va a pagar IVA. Entonces, ¿de qué le sirve a ese profesional que le posterguen 3 meses el IVA si simplemente no facturó? Entonces, su IVA a cero. Entonces, es una medida que no aplica. Esas son medidas, don Jorge, como usted bien dice, son medidas que den la sensación de que se hizo mucho cuando no se está haciendo nada. Populistas. Para que la gente me está ayudando, pero Populistas. la gente no ve o no analiza qué tipo de ayuda le están dando. Agua, luz, teléfono por 3 meses. No, usted no le ayudaron. Lo que usted acumuló fue una deuda de 3 recibos que al cuarto ya van a empezar a cobrarle. Entonces, las medidas son, 3 meses, que dicha, no voy a pagar, no, sí va a pagar y lo va a pagar acumulado. Seamos realistas con eso. La gente viva, la gente, como usted dice, dejaron a unos por fuera, dejaron al principal motor económico de Costa Rica que se llama Zona Franca. Ese que lleva el peso de los ingresos en Costa Rica y lo dejan por fuera. Entonces, vamos a tener ciertas leyes que aplican para unos, para otros no, y dejan al descubierto, si usted lo analiza, un montón de fallas que tienen estas medidas. Como por ejemplo, usted perfectamente, volviendo al tema del alquiler, usted se acoge a la medida que va muy posiblemente, y es prácticamente un hecho que la Asamblea va a aprobar, pero ¿le trae a usted un beneficio real o no? No, hombre, y quiero resistir y retomar el punto que usted puso. Bueno, realmente yo no hablaría de subsidio, porque subsidio da a entender a la gente de que el Estado va a ir a regalarme algo cuando el Estado no está en posición de regalarle nada a nadie. Pero sí hay una realidad, y la realidad es que en el gobierno existen innumerables instituciones que tienen superávits enormes. Le voy a dar unos ejemplos. Recope tiene un superávit de, según lo que recuerdo cuando lo estudié en el 2015, y ahora debe ser superior, más ahora como está el precio del combustible, 140.000, 120.000 millones de colones al año. Banco Hipotecario de la Vivienda, por los iguales, tiene un fondo ahí como de 140.000 millones de colones. Banca para el Desarrollo, 58.000 millones de colones que están ahí sin colocarse, con la posibilidad de ir al CONACYT,
acceder a toda la legislación del CONACYF y al Banco Central para que reduzcan más el encaje y obtener más liquidez los bancos para prestar. Pero resulta que banca de desarrollo es solo para pymes. Entonces volvemos con las discriminaciones Que no existe. y las categorizaciones. Que no existe. Hoy en día, en un caso de pandemia, don Jorge, todos esos superávits debería de recogerlos el gobierno central, debería de crear junto con Banca del Desarrollo una banca de salvamento y abrir esa banca para lo que hicimos, lo que dijimos, para solucionar realmente el problema. El problema no es de alquileres caros o baratos, o de a cuál familia protejo o a cuál no, porque ya hacemos discriminaciones odiosas en un momento en el que tenemos que ayudarnos todos. Entonces, que esos fondos se financien, los bancos se financian porque, como lo comentó don Jorge perfectamente con el caso de los inquilinos y el banco que era el propietario que financió, el banco ganó porque capitalizó un montón de clientes para futuro, les dio oxígeno, les dio dinero, no para pagar el alquiler, para todo lo que hablábamos ahora, para después el restaurante, que ya van a levantar probablemente las medidas el día de hoy, y resulta que los dejan abrir los fines de semana. Tienen que salir corriendo a surtirse de bienes, de todos los insumos, la cerveza, las Coca-Colas, las aguas, el arroz, los frijoles, las tortillas para dar de comer. ¿Y de dónde van a sacar ese dinero si no tienen? Entonces, en lugar de estar perdiendo tiempo tratando de regular los precios de los alquileres, que de por sí es ilegal, ¿verdad? Inconstitucional, deberíamos de concentrarnos en solucionar el problema real que estamos teniendo, que es un problema de fondos, de liquidez, y es una injusticia, es una deshonestidad absoluta mantener privilegios en estas épocas a un sector, ya sea el sector público, las instituciones autónomas, el Recope, el INS, todas esas teniendo unos superávits enormes, deberían de trasladárselo al Ejecutivo y crear la banca de salvamento y financiar para que la gente pueda pagar sus obligaciones. No es que me regalen, es que me den oxígeno para poder yo cumplir y dejen de estar pretendiendo quitar cosas y quitarme obligaciones. Y lo que yo quiero, todo ciudadano honesto y decente, lo que quiere es espacio para trabajar y para pagar, no que le quiten las obligaciones. Don Pablo, vamos a ir a una cápsula con el coach Alan Loría y ya volvemos. Perfecto. Gracias por continuar en Salud Financiera. Este es su espacio y esperamos que la siguiente información les sea muy útil. Mi nombre es Alan Loría, soy entrenador en habilidades sociales y hoy quiero hablarles de un tema que de pronto está muy quemado, pero siempre es necesario reforzar, que es la comunicación. Y de la comunicación específicamente nos vamos a centrar en algo que es poderosísimo, que es la escucha. Y ojo, que esta herramienta hoy, en esa situación que estamos viviendo, puede ser lo que haga la diferencia en sus entornos, tanto familiares como laborales. Bueno, les voy a dar un ejemplo de por qué la comunicación es tan importante y por qué sobre todo la escucha es básica. Les voy a hacer una pregunta. Nada más, piense ahí en su casa. ¿Por qué usted cree que Dios o la naturaleza nos dio 2 orejas y una sola boca? Piénselo un segundo. Correcto, para escuchar el doble de lo que hablamos. Eso es así y deberíamos respetarlo, pero por lo general la mayoría de nosotros hablamos más de lo que escuchamos y nos encanta hablar. ¿Por qué? Porque sentimos la necesidad de expresar lo que pensamos y lo que sentimos. Pero ojo, que para una buena comunicación lo que primero se necesita es escuchar. Los mejores comunicadores, los mejores procesos de comunicación, los mejores líderes son los que más escuchan, no los que más hablan. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo aprende uno mejor? ¿Hablando o escuchando? Definitivamente escuchando. ¿Cuándo usted ha aprendido hablando? ¿Verdad que no? Usted aprendió en la escuela escuchando, aprendió en su colegio escuchando, aprendió en la universidad escuchando, aprende en su trabajo escuchando, no hablando. ¿Cuándo se habla? Se habla para hacer preguntas. ¿Preguntas para qué? Para profundizar más en lo que usted está escuchando, para entender más y clarificar más lo que usted está escuchando. Entonces, en la comunicación, la escucha tiene un poder increíble. La escucha es una herramienta que usted tiene que practicar. ¿Cómo hago yo para escuchar asertivamente? Me preguntan, Alan, ¿cómo hago yo para que mi familia y mis hijos me escuchen bien? ¿Cómo hago yo para que mi familia realmente me haga caso? Bueno, señora, señor, lo primero que tiene que hacer es sentarse a escuchar, ver a los ojos directamente a la persona, empatizar con ella, ponerse en los zapatos de esa persona y de pronto hasta pensar en algún momento qué estará sintiendo en esa situación. Deje que la persona hable, deje que la persona se exprese, deje que la persona
diga todo lo que tenga que decir. Y esto no quiere decir que usted esté de acuerdo con la persona, simplemente está empatizando, simplemente está poniéndose en los pies de la otra persona, lo está dejando desahogarse. ¿Cuántas veces usted lo único que ha querido es que lo escuchen? No quiere un consejo, no quiere nada, simplemente escúcheme, por favor, escúcheme. Bueno, eso es importantísimo. La escucha, insistimos mucho en esto, la escucha es la principal herramienta para la comunicación. ¿Por qué? Porque cuando usted escucha, tiene la información. Cuando usted tiene la información, usted puede procesar esa información, esos comentarios que escuchó, esas palabras que escuchó, y usted puede formular lo siguiente que usted va a decir. Y ojo que para una escucha activa, para una escucha asertiva, usted tiene que estar concentrado, como le acabamos de decir, muy enfocado en la persona, en su corporalidad, en sus movimientos corporales, en si se echa para atrás, si se echa para el lado, si se pone la mano en un lado, si se pone la mano en otro. En esto hay mucha información que podríamos explorar en redes sociales, en internet, en otros lados. Hay mucha información, o en otras cápsulas podemos hablar un poquito más de esto. Pero lo principal es escuchar. Póngase en los pies de la otra persona, escuche, lo que usted va a escuchar le va a dar información. Esa información le va a ayudar a generar una comunicación más asertiva, más empática, y va a mejorar su círculo social. Como le dije, tanto en familia como en trabajo, incluso en la comunidad. El último tip para una escucha asertiva: no juzgue, simplemente escuche sin juzgar. Eso le va a ayudar a tener mayor y mejor claridad para lo que está por venir. Lo invitamos a que el próximo jueves a las 8 de la noche por Expert TV nos acompañe en un episodio más, en un capítulo más de este su programa Salud Financiera. Mi nombre es Alan Loría, muchísimas gracias, buenas noches. Volvemos desde el estudio Hotel Boutique aquí en Santana, nuestra casa. Don Pablo, se nos hizo corto, ¿verdad? Muy corto, don Jorge, muy corto, don Jorge. Un tema apasionante y muy lindo. Ok, vamos a ver qué medidas va a tomar la Asamblea Legislativa, queda en manos de ellos. Un último mensaje para la audiencia de Salud Financiera. Simple y sencillamente, el último mensaje, ya dimos nuestra propuesta, el último mensaje es solidaridad, negociación, compromiso y rescatar la honestidad de hoy en adelante y empezar a cumplir sobre todo las virtudes por encima de los vicios. Y acordémonos que esta pandemia nos va a dejar la enseñanza de que tenemos que comportarnos honestamente en adelante y ahorrar. Para usted que me está viendo, usted valore lo que tiene hasta el momento. Valore su casa, valore su tienda, valore su local comercial. Si usted fue un buen inquilino, ha sido un buen inquilino, acérquese al dueño de ese inmueble, negocie con él, hable, no se quede callado. Creo que aquí lo primordial es siempre hablar y hablar con la verdad. Exprese su situación financiera, dígale cómo es que está y lleguen a un negocio. El secreto para salir de los problemas financieros que trae esta pandemia a Costa Rica es hablar, es negociar, no es imponer. Un gusto haber estado con ustedes una vez más. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos el próximo jueves. Saludos.